Hola a todos, este es el primer video de la segunda clase que vamos a tener. Recuerden que tienen mi mail, mis dos mails, el personal o el de Guay para cualquier consulta. También pueden realizar todas las consultas que necesiten por la plataforma Schoology. Así que vamos a comenzar con la primera clase. En esta clase vamos a hablar de la organización físico-química de la célula. Esta clase está compuesta por 3 videos. Vamos a hablar de manera general en este video y después vamos a tener 2 más para temas especiales. Primero tenemos que volver a definir la célula para recordar de qué estamos hablando. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos y está formada por algunas partes que son siempre iguales en todas las células, más allá de que cambie la forma o el tamaño dependiendo del tejido y del órgano que estamos estudiando. Siempre las células tienen una membrana celular, tienen un núcleo donde se encuentra el material genético hereditario de la célula y tienen organelas u organoides membranosos y no membranosos dentro de lo que se llama el citoplasma de la célula. Para llegar a lo que hoy se conoce como teoría celular, que básicamente lo que dice es que todos los seres vivos están compuestos de células, por eso decimos que es la unidad fundamental de los seres vivos, pasaron muchos años y muchos investigadores. Esto no lo tienen que estudiar, pero para que se den una idea, en aproximadamente la mitad del 1600, Hooke, por primera vez, con un microscopio muy primitivo, empieza a ver en tejido vegetal, básicamente en el árbol de corcho, que había pequeños elementos con una estructura definida, a las que llamó celdas o células. Y después, más adelante, con el desarrollo de microscopios mucho más potentes, Schneider, Schwann en el 1800, comenzaron a ver estas estructuras en otros tejidos, en tejidos animales, Schwann, ya con el desarrollo de microscopios más potentes aún, Virchow determinó que las células provienen de células ya existentes. Y por último, que el material hereditario se encuentra dentro de cada una de las células. Por lo tanto, la teoría celular dice que todos los organismos están compuestos por células, que la célula, como dijimos, es la unidad funcional, por lo tanto, todas las células, tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo, que las células provienen de otras células preexistentes, o sea que no se generan de novo. Omnicélula es célula, significa justamente esto, y que las células contienen el material hereditario de ese organismo. Lo que tenemos que recordar, que seguramente ustedes ya lo vieron en el curso de ingreso, nosotros vamos a hablar de células eucariotas solamente. Las células procariotas, que básicamente son las bacterias, las van a ver en microbiología más adelante. Nosotros en esta materia vamos a ver las células eucariotas, que son las células animales y vegetales, pero dentro de estas vamos a estudiar solo las animales y específicamente las humanas. Existen ciertas diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Lo que podemos decir en general que las procariotas son mucho más pequeñas, que si bien tienen ADN, o sea, el material genético igual que las células eucariotas, ese material no está rodeado por una membrana, o sea que no tienen un núcleo real. Y en cuanto a las semejanzas, podemos decir que tienen una membrana, o sea que tienen una limitación de ese citoplasma que está adentro y tienen un montón de organelas que pueden ser similares o muy parecidas entre las dos y cumplen funciones muy parecidas.
Cuando nosotros decimos que la célula es la unidad funcional de los seres vivos, lo que estamos diciendo es que cada una de las células tiene ciertas funciones, ciertas características que hacen al organismo en sí. Todas las células pueden absorber nutrientes o algún otro compuesto y pueden excretar lo que no necesitan. Muchas células también pueden producir secreciones. ¿Qué son las secreciones? A diferencia de la excreción, es la producción de ciertas sustancias, por ejemplo, hormonas, o sea, un tipo de proteínas, que pueden volcarse al exterior porque su función la cumplen afuera. Todas las células tienen que hacer la respiración celular, que la vamos a ver cuando veamos mitocondrias. Todas las células son irritables, quiere decir que responden a ciertos estímulos. Algunas de ellas pueden conducir esos estímulos con mayor o menor capacidad. Muchas células tienen esta característica de la contractilidad, o sea que se pueden acortar también respondiendo a un estímulo, por ejemplo las células musculares. Y todas las células, como dijimos en la teoría celular, se reproducen. Por lo menos todas tienen la capacidad de reproducirse. Después vamos a ver, cuando veamos los tejidos, que algunas células a medida que maduran van perdiendo esa capacidad, pero tienen todos los elementos para poder hacerlo. En esta clase específicamente tenemos que hablar de los componentes químicos de la célula. Los componentes básicamente se dividen en orgánicos e inorgánicos. Y en los inorgánicos tenemos el agua. Fíjense la proporción de la célula que ocupa el agua, sales minerales y electrolitos. Y en los orgánicos vamos a hablar de los carbohidratos o hidratos de carbono, de los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Empecemos por el agua. El agua, dijimos que en la diapo anterior, una gran cantidad, una gran parte de la célula es agua. Cuando nosotros decimos que un organismo es 70, 60% agua, lo que estamos diciendo es que cada una de sus células tiene en su contenido un 50, 60, 70% de agua. El agua es muy importante porque es el principal solvente. Todas las cosas que nosotros vamos a tener van a estar disueltas en agua. Vamos a ver que algunas no, pero es el solvente universal, se puede decir. La polaridad que tiene la molécula, gracias a la estructura en el espacio, contribuye a que se formen unos enlaces que los vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, que son los enlaces de hidrógeno que se hacen entre oxígenos e hidrógenos, que en el caso de las moléculas de agua se hacen con moléculas vecinas, formando un entrelazado como si fuera una red. Esto le da ciertas propiedades que después ustedes van a ver muchísimo mejor en química, pero recuerden que se unen todas estas moléculas de agua por puentes de hidrógeno. Vamos a ver a lo largo de esta materia diferentes enlaces. El puente de hidrógeno es un enlace muy importante, es un enlace relativamente débil, o sea que se puede romper con facilidad, pero que tiene una gran importancia biológica, especialmente cuando hablamos de ADN. No vamos a hablar de las sales, minerales ni los electrolitos acá, sino que voy a pasar directamente a los componentes orgánicos. Dentro de los componentes orgánicos tenemos los carbohidratos o hidratos de carbono o azúcares, cuyas funciones son tanto de fuente de energía como componentes estructurales de la célula. Los hidratos de carbono los podemos encontrar solitos o unidos, por ejemplo, a lípidos o proteínas. Básicamente los podemos clasificar en monosacáridos, por ejemplo, la glucosa, que tiene 6 carbonos, por eso esta molécula aparece dibujada, aparece en el espacio con 6 lados. Acá tenemos la molécula en forma lineal, no tienen que estudiar esto.
después vamos a ver algunas estructuras que sí van a tener que estudiar. Simplemente se las pongo para que tengan idea de qué hablamos cuando hablamos de un monosacárido. Es una sola estructura, y en este caso la clásica, que es la glucosa. Los disacáridos son uniones de dos de estas estructuras, por ejemplo la lactosa. Y en los polisacáridos, que no les puse acá el dibujito, como por ejemplo el glucógeno, tenemos una gran cantidad de moléculas de glucosa unidas. Otro de los elementos son los lípidos. Los lípidos, si ustedes recuerdan de la secundaria, son muy poco solubles en agua. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en un vaso con agua y un poco de aceite, lo revuelven, parece que se mezcla, pero si ustedes lo dejan un ratito, todo eso se va separando, entonces van a tener de vuelta dos capas. Eso significa que el lípido no se disuelve en agua. En cambio, si hacemos lo mismo, por ejemplo, un vaso de agua, le ponemos azúcar y lo revolvemos y lo dejamos, en ningún momento se van a separar las fases, porque el azúcar sí se disuelve en el agua. Eso para tener más o menos un recuerdo de qué es soluble en agua y qué no. Si los lípidos son solubles en solventes orgánicos. O sea que los podemos disolver. Esto es muy importante para la biología celular porque va a haber diferentes técnicas para extraer, por ejemplo, los lípidos de una célula. Las funciones son similares a las de los glúcidos, fuentes de energía y componente estructural. Esta característica de ser poco soluble en agua hace que sean un componente estructural muy importante para la membrana plasmática. Cuando vean el teórico de membrana plasmática, van a ver que la composición fundamental es de lípidos y de un lípido especial que se llama fosfolípido, que tiene ciertas características, este que les estoy mostrando acá, que tiene una cabeza polar y unas colitas no polares que hacen que se estructure en el espacio de una manera similar siempre, formando las membranas plasmáticas. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo no les puse una clasificación de lípidos porque no hay una clasificación tan simple como en los glúcidos, pero simplemente les puse ejemplos para que les suenen cuando nosotros vayamos nombrando las diferentes estructuras. Los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroides son los lípidos más frecuentes que vamos a nombrar en la célula. Después tenemos las proteínas. Las proteínas no solamente tienen una función estructural, sino en la función celular. Cada vez que nosotros hablamos de funciones celulares, vamos a estar hablando de alguna proteína, de alguna enzima. Básicamente las proteínas son macromoléculas formadas por combinaciones de las unidades estructurales que se llaman aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que tienen todos una estructura muy similar, un grupo carboxilo, un grupo amino y cadenas laterales que le dan la especificidad. Estos aminoácidos se van a estructurar de una manera primaria y después van a tomar en el espacio diferentes estructuras de las que vamos a hablar en el próximo video porque es muy complejo e importante que sepamos bien cómo se forma una proteína. Por último, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. También tenemos el último video que vamos a hablar solamente del ácido nucleico. El ácido nucleico es importantísimo porque cuando nosotros hablamos de la información genética, está acá, está codificada en esta cadena. Esto es una cadena de ADN, después van a ver por qué. Pero cuando nosotros decimos la información se pasa generación en generación, quiere decir que nosotros estamos pasando de célula a célula esto. Entonces es muy importante no solamente saber cómo se estructura, sino cómo se duplica y cómo pasa en la división celular a otra célula.
Básicamente están constituidos por las unidades fundamentales que son los nucleótidos, que constan de una base nitrogenada, un azúcar, fíjense que es distinta a la glucosa que les había mostrado cuando hablamos de glúcidos, y un grupo fosfato. Vamos a hablar de estas dos últimas, de estos dos últimos compuestos de proteínas y de ácidos nucleicos en dos videos separados. ¿Qué me tengo que acordar de esta clase? ¿Qué es lo que yo voy a leer en el libro ahora? La definición de célula y teoría celular, las diferencias y similitudes con las células eucariotas y procariotas, y cuáles son los componentes químicos de la célula y saber cuáles son las características básicas. Para eso tienen una guía, la guía número 1 la van a hacer después de que miren y estudien los 3 videos. Ya subimos a la carpeta de bibliografía este capítulo del Géneser, o sea, está en muy buena calidad para que lo puedan descargar. Si tienen cualquier otro libro de histología, en la primera parte, en composición química de la célula, están los mismos contenidos. Yo les recomiendo este porque la verdad que están muy bien explicados, pero pueden leerlo de cualquiera. Muchísimas gracias por haber escuchado. Este es el fin del primer video. Van a seguir con otro video charlando sobre célula.